Bienvenidos hermanos a una cápsula más y en este momento vamos a tener la cápsula de instrucciones para la crianza y el versículo donde nos vamos a estar basando es en Josué 24:15 que dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, aquí podemos ver aspectos importantes en la crianza. La crianza, hermanos, es una labor impresionante. Como padres, ver a nuestros hijos crecer y desarrollarse se convierte en una de nuestras principales labores. Nos absorbe tiempo, nos absorbe esfuerzo, nos absorbe dinero y mucha paciencia. Y cuando llega la noche y nuestros hijos ya están dormidos, muchos de nosotros vamos a su cuarto o a su cama y vemos cómo duermen nuestros hijos. Y se ven tan tranquilos durmiendo. Algunos podrán ver a sus hijos ya más grandes, sin embargo, estoy casi seguro que todos hemos visto a nuestros hijos cuando duermen. ¿Se ha preguntado por qué lo hacemos? Y en ese momento es cuando uno tiene tiempo para pensar en: ¿lo hice bien? ¿Fui buen ejemplo? ¿Soy buen padre? ¿Soy buena mamá? Algunos pensamos en: ¿cómo le haré para solucionar esto que le sucede a mi bebé? Y a pesar de estar a veces agotado, uno debe de dar más de sí para que los hijos lo vean. Y en estas cápsulas con este título de instrucciones para la crianza, a uno se le vienen versículos como: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O versículos como el Salmo 127:4 que dice: como saetas en manos de valientes, así son los hijos sabidos en la juventud. Y sin duda hay muchos versículos así. Sin embargo, una buena labor en la crianza no tiene tanto que ver con el hecho de querer que tus hijos te obedezcan en todo o que sean sumisos. La crianza de nuestros hijos dependerá de la comunión que tengamos con nuestro Dios, dependerá de nuestras convicciones, ya que como padres nos encargamos de transmitir la fe, de transmitir la confianza en Dios, de transmitir valores cristianos y de transmitir una correcta relación con Dios. Hermanos, y ya que son pequeñas cápsulas, hablaré de 3 puntos importantes que vemos en este versículo. Déjenme leérselo nuevamente. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, el primer aspecto que podemos ver aquí es el aspecto de las decisiones. El versículo tiene un punto de partida entre una decisión y otra. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Como padres, hermanos, tenemos que tomar decisiones que van a dañar o que van a edificar a tu familia. Tú escoges. Como padres de familia, nosotros somos los que escogemos cómo criar a nuestros hijos. Nosotros escogemos qué verán en la tele, o qué permisos les vamos a dar y cuáles sí y cuáles no. Y aquí vemos un punto importante en la vida de Josué, y así debería de ser en cada hijo de Dios. Escogeos hoy a quién sirváis. Y debe de ser hoy, porque la vida es un regalo y día tras día el tiempo se agota. Dice: escogeos hoy porque mañana no sabemos lo que puede pasar. Viendo una noticia decía una persona que entró el viernes con un dolor y el domingo ya había muerto por esta pandemia del COVID. Y no solo hablemos de esta pandemia, muchos podemos vivir encerrados y sin embargo estamos muriendo por dentro, hermanos, porque aún no hemos escogido a quién serviremos. Y estamos matando a nuestros hijos de a poco porque no sabemos hacia qué rumbo llevar a la familia. Hermanos, escogeos, en este versículo nos está hablando de escoger algo basado en un examen completo de la situación y no basado en un capricho arbitrario. Josué está escogiendo a Dios porque está completamente seguro que es lo mejor, porque conoce a Dios y sabe que Dios es la mejor elección. El segundo aspecto importante en la crianza es el ejemplo. El ejemplo de los padres influye más que las palabras. Podríamos decir que les amamos, pero nos enfocamos más en el celular cuando el niño quiere que le prestemos atención, o decimos que se comporte de cierta manera cuando al final nosotros no lo hacemos. Y esto se asemeja a la historia del abonero y el papá, que llegaba el abonero, tocaba la puerta y preguntaba por el papá, y el niño va con el papá y el papá le decía: dile que no estoy. Y el niño salía corriendo y le decía al abonero: ¿qué dice mi papá que no está? Hermanos, es importante el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos.
El versículo comienza diciendo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Los padres habían dado un mal ejemplo a estos hombres y ahora tenían dudas, vivían en esa búsqueda de algo que les llenara su necesidad de Dios. Sabemos que con la ayuda de Dios podemos vencer aquellos malos ejemplos que tuvimos a nuestro alrededor. Sin embargo, un niño, hermanos, es el reflejo de su padre en muchos aspectos. Y si somos de buen o mal ejemplo, eso lo verán nuestros hijos. Sin importar lo poco o mucho que convivamos, el ejemplo va a impactar sus vidas. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Decía un amigo psicólogo cristiano: no hay niños malos, pero sí malos padres. La sociedad en general pretende que el gobierno eduque a sus hijos, que las escuelas les inculquen todo lo necesario para la vida, que queremos darles nosotros como padres los mejores doctores, posiblemente la mejor educación que podamos pagar. Sin embargo, lo más valioso que tendrá de ti será tu ejemplo. Y por eso la crianza tiene que ver con este aspecto importante del ejemplo, hermanos. El tercer aspecto de la crianza es la comunión con Dios. Cuando existe una correcta relación con Dios, la labor de padre se comparte no solo con tu esposa o con tu esposo. En ese momento Dios se convierte en tu consejero, en tu fuerza, en tu ayuda. Él se convierte en tu sustento para tomar decisiones y para poder ser ejemplo. Si consideramos a Dios como primer lugar en nuestra labor de la crianza, Él nos ayudará para que sus propósitos se cumplan. La parte final del versículo dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, aquí en Josué 24:15. Esto nos habla de un estilo de vida. No solo es un decir o un pensamiento sin bases. Es decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos está diciendo que no importa lo que los demás hagan, yo serviré a Jehová aun cuando esté en contra de lo que crean, piensen o digan. Y dice yo. Este pronombre personal se da cuando una persona se refiere a sí misma. Entonces el versículo está mostrando que el primero que servirá a Jehová es Él como líder, como cabeza de hogar, y vemos que realmente uno mismo es el que debe tomar aquellas decisiones. Y para poder tomar una decisión así, hermanos, es necesario conocer a Dios, es necesario tener un tiempo con Dios, es necesario platicar con Dios, es necesario conocerle a través de su palabra, es necesario tener humildad delante de Él y reconocer tus errores y mis errores. Hermanos, como conclusión, la crianza es muy importante, ya que tiene que ver con decisiones, tiene que ver con ser un buen ejemplo y tiene que ver con una correcta relación con Dios. En este tiempo, algunos pueden pasar más tiempo con sus hijos y es necesario que pensemos en estas 3 preguntas que les voy a hacer al final. Dice así: ¿estoy bien con mi comunión con Dios? ¿Estoy siendo ejemplo? ¿Estoy tomando buenas decisiones? Pensemos en estas 3 preguntas, hermanos, y meditemos en ello. Dios les bendiga.